Bueno, continuando entonces con los métodos abiertos para la localización entonces de raíces de ecuaciones, se va a tratar, este video va a tocar el caso del método de Newton-Raphson. Este es uno de los métodos más utilizados para la localización de las raíces de las ecuaciones, y en este caso se deduce a partir de entonces de esta gráfica que si el valor inicial para la raíz es xy, entonces se puede trazar una tangente desde el punto xy, f de xy, se hace desde este punto hasta acá con una pendiente de la curva. Por lo general el punto donde esta tangente cruza el eje x representa una aproximación mejorada de la raíz. Entonces a partir de un punto que se le proporciona, se traza esa pendiente y se va a ir acercando entonces a el valor de la raíz. Va a ir realizando aproximaciones, porque en un inicio entonces si se coloca este punto inicial, se coloca entonces esa pendiente, esa recta tangente, y se obtiene entonces este nuevo punto. A partir de este nuevo punto se vuelve a localizar otra recta tangente, y como se puede observar entonces en este ejemplo en particular, se va a ir acercando una línea. Vamos a trazar aquí una línea. Si es que fuera en este punto, se trazaría y ya se acercaría muchísimo más hacia, un poco más gruesa, así, ya se acercaría entonces, suponiendo entonces que estaría en este punto, se iría acercando entonces a la raíz. Esa es la idea entonces del método de Newton-Raphson. Muy bien. De la figura anterior entonces se tiene que la primera derivada en x es equivalente a la pendiente. ¿Esto qué significa entonces? Que f' o f derivada de xy va a ser f de xy menos 0 entre xy menos xy más 1, la cual se arregla entonces para obtener esta ecuación, que es la ecuación entonces de recurrencia. Xy más 1 va a ser xy menos f de xy entre f derivada de xy, la cual se conoce entonces como la ecuación de Newton-Raphson. Como se puede observar entonces en este caso, se requiere calcular la derivada en un cierto punto, o ya cuando se va a hacer de manera iterativa, se requiere entonces de calcular esa derivada, o que exista esa derivada en todos los puntos en donde vaya cayendo esa recta tangente a la curva. ¿Ok? Como ejemplo entonces, se va a calcular la raíz de la siguiente ecuación, considerando entonces como punto inicial x0 igual a 0. En este caso entonces vamos a tener que de f de x va a ser igual a e a la menos x, el mismo ejemplo que teníamos para el caso de la iteración simple de punto fijo. Ahora, se tendría que aplicar entonces la ecuación de Newton-Raphson, y para eso se tiene que encontrar entonces la derivada de esta función. En este caso la derivada sería menos e a la menos xy menos 1, ¿no? Bueno, menos e elevado a la menos x menos 1, pero entonces si ya se coloca con la relación de recurrencia aquí, pues entonces ya aparecería todo esto, ¿no? Entonces xy más 1 va a ser xy menos la f de xy, que es en este caso esta, y la derivada entonces de esta misma función. De esta forma entonces, mediante estas 4 iteraciones, ya se acerca muchísimo al valor real de la raíz. La primera iteración, entonces aquí se puede ver que x de 1 va a ser x0 menos e a la menos x0 menos x0 entre menos e a la menos x0 menos 1. Entonces se sustituye entonces aquí los valores de x0, que en este caso va a ser 0, y se obtiene entonces el valor que es un medio, que sería este primer caso. Para la siguiente iteración ahora se va a considerar xy como un medio para calcular x2, que sería entonces 0.5663, y así sucesivamente hasta la cuarta iteración. Este es uno de los métodos más rápidos para la localización de las raíces. Presenta una convergencia bastante rápida en consideración con otros métodos. Sin embargo, aquí vienen entonces ya los problemas. Y entonces, dentro de esos problemas están que a pesar de su eficiencia y velocidad, una de las mayores desventajas que tiene este método
es que hay situaciones en las cuales el método no converge a la raíz. Y vamos a tener entonces algunas de los siguientes problemas. Pero uno de ellos es la convergencia lenta. Por ejemplo, si se tiene esta ecuación f de x a la 10 menos 1 y se aplica entonces el método con un valor inicial de x0 igual a 0.5, la ecuación de Newton-Raphson sería esta que se muestra aquí al realizar entonces la primera derivada de esta ecuación, que sería 10 por x a la 9. Se aplica entonces las iteraciones y se observa entonces que empieza a realizarse entonces cada una de estas iteraciones, pero el método empieza a converger muy lentamente. Y esto también por la naturaleza de la función. Bueno, aquí se coloca más o menos como infinito, pero este método tarda alrededor de entre 40 y 45 iteraciones para lograr encontrar el resultado exacto. Que por supuesto se puede observar sin ningún problema, ¿no? Que sería en este caso 1. Por otro lado, entonces, de los problemas que pueden ir apareciendo con el método de Newton-Raphson, está que puede encontrarse, por un lado, un punto de inflexión en la vecindad con una raíz. O sea, la segunda derivada va a ser igual a 0. Tras varias iteraciones, entonces, al encontrar ese punto de inflexión, que está cerca de la raíz, entonces, esto va a empezar a tener unas oscilaciones. Primero pasar para acá, después pasar para acá, pasar así, así, así y así. Y es posible, entonces, que el método o se quede iterando infinitamente o que empiece a diverger rápidamente. Diverger rápidamente. Ahí sí. Problemas con el habla española. Por otra parte, también puede ser que en máximos o mínimos locales el método tienda a divergir de la misma manera que en esta parte, o a oscilar o alcanzar una pendiente cercana a 0, lo cual genera que la solución se aleje entonces del área de interés. Tenemos esta parte aquí. Seleccionamos, por ejemplo, un punto en este lado y el método arroja entonces un valor hacia acá, después arroja un valor hacia acá y entonces empieza a oscilar alrededor entonces de este mínimo local. Lo mismo puede pasar entonces con un máximo local, o una de las peores cosas también que ahorita voy a mencionar, que es que entonces la pendiente se vuelva 0. ¿Qué es esto, no? Lo que viene aquí. Un valor inicial cercano a la raíz puede saltar a otra al encontrar pendientes cercanas a 0. Localizar algún punto ahí, y si se tienen varias raíces, también es posible entonces que este método empiece a saltar hacia otras raíces y no precisamente a la que se está buscando. Y también entonces, al encontrar estas pendientes cercanas a 0 y a lo que estaba mencionando anteriormente, esto de la pendiente 0, f' de x es igual a 0, por la misma naturaleza de la ecuación de recurrencia de Newton-Raphson, donde se está dividiendo entre el valor de la primera derivada de la función, resulta en un total desastre, ya que va a causar entonces una división entre 0 en esta misma ecuación. Y la pendiente 0 entonces ocasiona que la solución se mueva de manera horizontal y jamás va a tocar el eje X. Entonces esa es una de las cosas más complicadas, o de los terrores que puede ocasionar, o de los terrores que pueden aparecer entonces en el método de Newton-Raphson. Bastante complicado entonces que aparezca esto. Ahora bien, ¿qué pasa? Se sugiere entonces seguir una serie de pasos para asegurar la convergencia del método. Por un lado, incluir una gráfica de la función para seleccionar el punto inicial ideal y verificar entonces también de manera visual, o dejar que quien vaya a utilizar estos programas de métodos numéricos permita inspeccionar, teniendo en cuenta estos pequeños problemas, para seleccionar entonces un punto inicial ideal, que puede ser cercano entonces a la raíz y lejano a todos estos valores de puntos de inflexión, máximos o mínimos locales, o valores entonces en donde la pendiente se pueda llegar a ser 0.
Al finalizar entonces el cálculo, se necesita sustituir la raíz calculada en la función original para determinar si el resultado se acerca a 0. O sea, en esta parte, una vez que ya se haya hecho se haya obtenido el siguiente valor, hay que calcular entonces, más bien hay que utilizar entonces ese valor calculado de la raíz, o que se supone que es la raíz, para ver si este resultado se acerca a 0, a ver si es entonces la raíz cercana a lo que se está haciendo. Esto va a prevenir que el problema presente una convergencia lenta u oscilatoria. Por ejemplo, entonces decir que se va a detener el programa hasta cierto punto. Ya hay que evitar entonces eso. Además, entonces, el programa debe de contener un límite máximo de iteraciones para prevenir las oscilaciones, la convergencia lenta o soluciones que son divergentes. Y por lo tanto, esto es para evitar que el programa se quede trabado, ¿no? O se quede oscilando y dando vueltas sobre el mismo ciclo y jamás termine, que se trabe. Por otro lado, se debe verificar que en algún punto f' de x es igual a 0, para entonces evitar problemas y así, si se encuentra este valor o un valor cercano, terminar el programa. También aquí entonces se puede colocar como un valor de seguridad, un intervalo de seguridad en donde si es un valor cercano a 0, por ejemplo con 4 dígitos de precisión, un punto 00001, entonces, o que el valor entonces de esta pendiente sea cercana a terminar el programa. Vamos a ver entonces, si se regresa al ejemplo de la ecuación con el valor inicial x de 0 igual a 0, lo que se está sugiriendo o lo que se sugiere que se haga es, bueno, ya se tiene entonces f de x, hay que verificar entonces cada uno de los puntos anteriores. ¿Esto qué es? En este primer valor, en esta primera iteración o en la iteración 0, se utiliza el valor inicial x0 igual a 0. Ok. Ya teniendo eso, entonces, se sustituye ese valor en f de x para obtener un 1, se sustituye el valor en f' de x o f derivada de x para obtener el menos 2, se observa cuál sería el siguiente resultado y se calcula el error. Posteriormente, entonces, se hace lo mismo en cada uno de estos valores. Y la parte interesante, entonces, de cada uno de esos puntos que se estaban hablando, por ejemplo, en el punto número 2, hay que calcular esto de aquí. Y como se puede observar, entonces, en la cuarta iteración, esto ya es un valor muy cercano a 0. Esto tiene un cierto... está relacionado con el error absoluto, con el que por lo general se utiliza entonces para determinar con cuántos dígitos de precisión es lo que se está buscando, o el error o los dígitos de precisión con los cuales se está buscando obtener el valor de la raíz. Sin embargo, también se puede utilizar entonces en este caso el valor de f de x para ver si ya se está acercando al valor de la raíz, que es donde f de x es igual a 0. También podemos poner un límite entonces de iteraciones, que sería el límite sobre i. Y finalmente también estar monitoreando que la primera derivada nunca sea 0, o sea un valor cercano a 0. Si lo es, entonces ahí hay que terminar inmediatamente el programa. Sin embargo, bueno, entonces en este ejemplo se observa que no hay tanto problema y se puede detener el programa en la cuarta iteración. En el caso de la ecuación esta, que tenía una convergencia lenta, usando este valor inicial, quizá ahí también había un problema con el valor inicial, se tienen las mismas columnas entonces para estar revisando. Se observa entonces que aquí que f de x presenta valores muy grandes, o sea no son valores cercanos a 0. Afortunadamente también el valor de la primera derivada no es cercano a 0. Esto podría dar una indicación entonces de que es posible que se encuentre una convergencia,
y mientras el error absoluto pues se mantiene muy similar. Entonces hay que tomar en consideración estos 4 puntos, ya que bueno, si se deja entonces el programa trabajando tras 42 iteraciones, no las 44 que había mencionado anteriormente, ya se obtiene la raíz, que sería 1. Ok, entonces es bastante importante seguir estas consideraciones y que se obtenga entonces, o que se pueda mostrar en pantalla también en este método todos estos valores para evitar posibles problemas. Ok, entonces eso es bastante importante que se tome en consideración para colocar entonces este método de Newton-Raphson. Ahí la parte importante, y bueno, también la parte importante es de que la derivada, como había mencionado, exista dentro de la vecindad entonces de la raíz. Muy bien, entonces hasta aquí dejo los puntos para que se queden observándose siempre por los siglos de los siglos, y que entonces ya se pueda generar el programa de manera correcta. Bueno, pues entonces hasta aquí esta parte del método de Newton-Raphson. Espero que haya quedado perfectamente entendido. Ahí nos veremos luego. ¡Aur!